Es mi privilegio en este día poder presentar a nuestro expositor. El doctor Gustavo Crocker fue electo como el superintendente número 41, superintendente general de la Iglesia Nazareno, en la balota número 53 de la Asamblea General número 28, llevada a cabo en Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos. Esto fue en junio del año 2003. Previo a su elección, Gustavo Crocker había estado sirviendo como director regional de Eurasia desde el año 2004. Previamente fue vicepresidente de programas para World Relief Corporation. Gustavo se unió a World Relief luego de servir como director de manejo de áreas para compasión internacional. Además, sirvió varios años como director administrativo de Ministerio Nazareno de Compasión en Kansas City, Missouri, y 3 años como director regional de Ministerio Nazareno de Compasión desde Quito, en Ecuador. El doctor Crocker, quien es guatemalteco de nacimiento, fue ordenado como presbítero en la Iglesia de Nazareno en el Distrito Atlántico Central. Es arquitecto y cuenta con una maestría en planificación comunitaria de la Universidad de Cincinnati, donde asistió con una beca Fulbright. Como académico en el área de liderazgo en Latinoamérica, obtuvo su PhD en Regent University. En el año 2014, Olivet Nazarene University le confirió un doctorado en divinidades honorario por su contribución al desarrollo de la Iglesia global. El doctor Crocker ha enseñado en varias universidades a través de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y también ha sido invitado como profesor a varios seminarios, colegios y universidades de los Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y también Europa. El doctor Crocker domina múltiples idiomas y es autor de varios libros y artículos en español e inglés, y sus escritos han sido traducidos a más de 20 idiomas. El doctor Crocker y su esposa Rachel tienen 2 hijas ya adultas que se llaman Raquel y Beth. Hemos invitado en este día al doctor Gustavo Crocker a compartir con todos nosotros el tema Reiniciando la Iglesia, la comunidad nazarena mundial post-COVID-19. Reiniciando la Iglesia, la comunidad nazarena mundial post-COVID-19. Doctor Gustavo, gracias por estar con nosotros. Es verdaderamente un placer, un privilegio contar con su presencia en este día, y sabemos que Dios le va a utilizar para grandes cosas en este día. Gracias a todos los que están conectados también. Quiero aprovechar para invitarles a compartir en sus redes sociales esta publicación, así podemos alcanzar a más personas. Así que tomo un momento para darle compartir, así podemos llegar a más gente en este día. Doctor Gustavo Crocker, muchas gracias otra vez. El tiempo es todo suyo. Gracias, Andrés, y gracias por el privilegio. ¿Quién hubiera pensado cuando estábamos en el 31 de octubre del año 2017, estuvimos en Wittenberg, Alemania, celebrando los 500 años de la Reforma protestante? Y una de las cosas que hablábamos, los líderes que fuimos expositores de la celebración, una de las cosas que pusimos en la agenda fue que no solo estábamos celebrando 500 años de la Reforma, pero también estábamos celebrando la muerte de la era de la página escrita, de la era Gutenberg, y que estábamos iniciando los albores de la época Google, de la época digital en la iglesia. Cuando lo dijimos hace 3 años, no sabíamos que el Señor estaba preparando a su iglesia a moverse a la nueva era, la era digital. Lamentablemente nos ha tocado movernos a la era digital en condiciones que no estábamos preparados para ellas. La iglesia de Cristo no estaba preparada para una pandemia de esta naturaleza. Las sociedades globales no estaban preparados para esta pandemia. La economía mundial no estaba preparada para esta pandemia. Es decir, esta crisis que ha afectado a muchas de nuestras familias, en muchos de nuestros hogares, o hemos perdido seres queridos, o tenemos seres queridos que están recuperándose de este virus, o nosotros mismos estamos acá, estamos enclaustrados, ya sea en nuestro estudio, en nuestra oficina, en nuestra casa, en nuestro dormitorio,
tratando de cuidarnos de esta pandemia. Nos ha sorprendido a todos, absolutamente a todos, menos a Dios. Quiero decirles, antes de empezar a hacer esta presentación, quiero recordarle, amado hermano, amada hermana, pastor, laico, déjeme decirle, a nosotros nos sorprendió a todos la pandemia. Nadie sabe hasta la fecha cuándo va a terminar y nadie sabe hasta la fecha cómo va a terminar. Pero a Dios no lo ha sorprendido. De hecho, muchos de nosotros le llamamos a este tiempo un tiempo de interrupción, porque ha interrumpido los planes de la iglesia, ha interrumpido la estrategia de la iglesia. Pero C.S. Lewis hablaba de interrupciones y él decía que el concepto de interrupciones son humanas, porque son interrupciones a nuestros planes, son interrupciones a nuestras proyecciones, pero no son interrupciones para Dios. Dios le llama a esto vida. Entonces, porque Dios no ha sido sorprendido por ello, Dios nos está dando la oportunidad, tan dolorosa como lo sea, porque esta pandemia es muy dolorosa, tan hostigante como lo sea, porque lo es hostigante, tan deprimente como lo sea, tan amenazadora como lo sea. Dios que no ha sido sorprendido por esta pandemia, está dándole la oportunidad a la iglesia. Y déjeme decirle, hermano, hermana, no quiero que usted y yo nos embarquemos en el debate si Dios lo creó o Dios lo permitió. Mejor enfrasquémonos en el debate. ¿Qué hacemos ahora como iglesia que estamos en medio de la pandemia? ¿Cómo vamos a resurgir como iglesia a la vida normal? En nuestros países latinoamericanos decimos que no hay mal que dure 100 años ni enfermo que los aguante. Y la verdad es que esta pandemia va a terminar. Algún día va a terminar. En la misericordia de Dios, en la soberanía de Dios, va a terminar. Mientras tanto, estos son tiempos difíciles. Yo le doy testimonio que son tiempos difíciles. Mi esposa y yo hemos estado en cuarentena, ya entrando al 4º mes de cuarentena absoluta. Y la iglesia ha seguido caminando. Esta es la más de la 50ª reunión a la que yo me reúno a enseñar o a capacitar o a inspirar a la iglesia. De modo que ya nos hemos movido a la nueva época. Habiendo dicho que no sabemos cuándo esto va a terminar, solo Dios lo sabe. Habiendo dicho que no sabemos realmente cómo va a terminar, hay algunas cosas que sí podemos nosotros entender. Y sobre eso yo quisiera compartirles sobre unos estudios que no son estudios personales, son estudios que han sido desarrollados por el Centro Billy Graham de Desarrollo de la Iglesia en la Universidad de Wheaton, en los Estados Unidos, en el estado de Illinois. Y ellos hicieron esta presentación que yo la he adaptado al contexto de nuestra denominación, de nuestra iglesia, y lo he adaptado también al contexto en el cual nosotros ministramos. Ellos hicieron una presentación que ellos le llaman reiniciando o empezando la iglesia de nuevo. Y aquí caminen conmigo, porque empezar la iglesia de nuevo tiene algunos parámetros. El primer parámetro es que la pandemia va a terminar. Va a terminar. Esperamos en el Señor con fe de que esta pandemia va a terminar. Las proyecciones son muy diversas. Algunos proyectan que la vacuna contra la pandemia será desarrollada al final de este año. Por allí andan unos mensajitos en Facebook y en WhatsApp. A mí me hicieron llegar personas de que yo aprecio mucho, donde decían que ya la vacuna se descubrió y que en 3 días está cura. Hermanos, no se deje llevar por todos estos rumores. Lo que los científicos están diciendo es que la esperanza, una de las esperanzas científicas, porque nosotros sabemos cuál es la esperanza general. La esperanza general es en Dios. Nuestra esperanza está en Dios, que es soberano. Científicamente, las sociedades tienen su esperanza en lo que ellos le llaman la inmunidad. Y la inmunidad solo se va a lograr por medio de 2 cosas. Uno, por la inmunidad de rebaño o por la inmunidad por medio de vacuna. ¿Por qué lo sabemos? Porque la iglesia del siglo XX también enfrentó una pandemia similar.
Si ustedes estudian o si ustedes van a la historia, se van a dar cuenta que entre 1918 y 1920, exactamente 100 años atrás, el mundo enfrentó lo que se conoció como la pandemia de la gripe española, que a propósito fue mal llamada pandemia de la gripe española porque no se originó en España, sino que fue en España donde más cobró visibilidad. Pero la iglesia respondió a esta pandemia, y de esas lecciones, de esa pandemia, de esas lecciones del comportamiento de la pandemia, algunas cosas que quiero compartir. Quiero decirle de antemano que yo no soy médico, no soy epidemiólogo, no soy director, no soy especializado en salud pública, pero hemos estudiado las dinámicas eclesiásticas, cómo la iglesia ha respondido a estos riesgos colectivos, y en base a eso queremos hacerle esta presentación. Antes de reempezar la iglesia, quiero decirles esto: número uno, va a terminar, y número dos, preparémonos, porque puede que en algunos de sus países ya se estén relajando un poquito, las restricciones, y esta presentación le va a ser mucho más, tal vez va a ser mucho más efectiva para usted porque están reabriendo. En otros lugares están todavía cerrados y en otros lugares están todavía bajo temor. Independientemente de ello, va a llegar un momento en el que ustedes van a tener que reempezar la iglesia. Déjenme decirle, número uno, cuando ustedes, entonces, lo primero es esto: no espere regresar a lo normal. Esto va a terminar y usted va a tener que reabrirlo, pero no espere regresar a lo normal. He escuchado yo la radio de mi nativa Guatemala, acá viviendo en Kansas City. Yo me sintonizo a la radio y escucho las noticias y los programas de comentarios allá. Y uno de los términos que se está utilizando en América Latina y en todo el mundo es una nueva normalidad. Y es cierto, el mundo va a enfrentar una nueva normalidad. Para explicárselo y para que usted lo entienda, vea, por ejemplo, el asunto de las líneas aéreas. Antes del 11 de septiembre del año 2001, todo el mundo que había usado los vuelos aéreos tenían unos patrones. Llegaban a la puerta a despedir a sus parientes o amigos, llegaban a la puerta a recibirlos, llegaban cantidades enormes de agua para beber, y en nuestros países llevábamos gallinas, llevábamos pollos, el pollo campero no faltaba, llevábamos de todo y lo metíamos al avión. Ahora, a raíz del 11 de septiembre del año 2001, hay una nueva normalidad en lo que se llaman los viajes aéreos. Y la nueva normalidad es que usted tiene que estar 2 horas antes, tiene que pasar por seguridad, tiene que tener límites de cuántos fluidos puede llevar, cuántas cosas puede llevar, y nadie puede ir a la puerta. Para muchos de ustedes que empezaron a volar en avión a partir después del año 2001, para ustedes eso es normal. Para algunos de ustedes que viajaban en avión antes del 2001, eso es una nueva normalidad. Lo mismo le va a suceder a la iglesia. La iglesia va a ser diferente. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Pero para empezar, ahora que usted va a ver la nueva normalidad, este es un buen tiempo para hacerse algunas preguntas. Este es un tiempo de reflexión. Usando la analogía del vuelo aéreo, una vez más, yo me he puesto a pensar en los tantos kilómetros que volamos haciendo ministerio. A veces me pongo a pensar, como ideas que se le ocurren a uno, ¿qué sucedería si el avión tuviera una llanta, se le ponchara una llanta a este avión? ¿Cómo lo repararían? La verdad es que, ¿sabe usted que un avión no lo pueden reparar las llantas o no le pueden reparar mecánicamente en el aire? Para repararlo, el avión tiene que estar en tierra. Y para hacerle un overhaul, para hacerle una reparación completa, una pintada completa, el avión necesita ser sacado de servicio, puesto en un hangar, y entonces es reacondicionado para su uso. De hecho, hoy en día muchos aviones están siendo reacondicionados para su uso, para facilitar el distanciamiento social en vuelo. Lo mismo puede suceder con su iglesia. Este es tiempo de reflexión. Ahora que la iglesia está parqueada, ahora que la iglesia está en un hangar, este es el tiempo. Usted puede optar solo por pintarla. Y no estoy hablando literalmente. Usted puede pintarla metafóricamente, es decir, puede hacerle arreglitos, puede arreglar el mobiliario,
o este es el tiempo para reacondicionar la iglesia, para que la iglesia sea relevante para el siglo XXI. Entonces, hagas estas preguntas. ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué debe cambiar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué necesitamos agregar? ¿Qué debemos eliminar? Y por supuesto, no quite lo que no deba quitar. Este es un buen tiempo para hacer esa pregunta. Oramos para que al salir de este tiempo de pausa, este es un paréntesis en la vida de la iglesia. En este tiempo de pausa, ustedes pueden tomar el tiempo para reflexionar y reequipar, reacondicionar su iglesia para que funcione efectivamente en el siglo XXI. Para entender en lo que estamos, un sociólogo, no es ni siquiera médico, es un sociólogo, Tomás Puello, millennial joven, él escribió un artículo que se llama Coronavirus, el martillo y la danza. Y él lo que quería explicarnos es que el asunto del virus es real. Voy a hacer un paréntesis acá, es tan real porque la iglesia del Nazareno nada más ha perdido más de 100 personas víctimas del coronavirus alrededor del mundo. Hemos perdido más de 10 pastores y varios de nuestros superintendentes de distrito alrededor del mundo están hoy en día convalecientes. Hemos tenido misioneros que han sido llevados y que han estado en unidades de cuidado intensivo y gracias a Dios se han recuperado. Este virus es real. Si puede, quédese en casa. Entonces, lo que Tomás Puello dice es que si usted decide no hacer nada, si un país decide no hacer nada, si una comunidad decide no hacer nada, el virus va a seguir atacando exponencialmente y entonces, al seguir atacando exponencialmente, va a infectar, va a matar a millones de personas y eventualmente este virus va a mutar, va a perder fuerza y se va a lograr lo que los científicos, lo que los especialistas en salud pública le llaman la inmunidad de rebaño, que se logra cuando del 60 al 75% de las personas de la población han sido infectadas y han sobrevivido. Entonces ya se supone que han sido inoculadas, autovacunadas por el virus mismo y por lo tanto tienen los anticuerpos y ya son inmunes. Pero si no hacemos nada, entonces la primera alternativa es que haya inmunidad de rebaño al no hacer nada. Hay sociedades en este mundo que eso han hecho, la sociedad de Suecia eso ha hecho, y lo que sucedió es que la cantidad de infecciones ha crecido exponencialmente y la cantidad de muertes también ha crecido. La otra alternativa es a tener programas de mitigación. Es decir, tenemos programas en donde tenemos hospitales para los enfermos, en donde tenemos algunos elementos paliativos para los enfermos, como medicinas para el dolor, para la fiebre, etcétera, etcétera, o ayuda respiratoria, pero sin hacer ninguna acción pública. Y entonces, Puello le llama a las acciones de salud pública que nuestros países han tomado, le llama el martillo. El objetivo de las acciones públicas que nuestros países ustedes están hoy en casa porque sus países han tomado normas restrictivas en cuanto a la movilización social y a eso él le llama el martillo, porque cae el martillo, lo aplica a la sociedad, pero el objetivo del martillo no es el de oprimir a la sociedad, sino el reducir el impacto del virus en la sociedad. Entonces, a eso él le llama el martillo. Esto generalmente dura entre 3 y 7 semanas. En teoría, en algunas sociedades se ha llevado hasta de 12 a 14 semanas. En España duró, el periodo del martillo duró 2 meses, 8 semanas. Luego dice que después del martillo viene la danza. ¿Por qué viene la danza? Porque no es una línea estrecha. En otras palabras, él lo describe así. Dice, yo le llamo danza al periodo de varios meses entre el martillo y la vacuna, porque en realidad la otra solución, recuerden, hablaba de que una solución es no hacer nada y lograr la inmunidad de rebaño, pero esta va a cobrar
un sinnúmero de vidas, como lo fue la epidemia, la pandemia de la gripe en el siglo pasado, de la gripe española, que cobró entre los números, dice, entre 30 y 50 y hasta 100 millones de vidas. Entonces, porque no se hizo nada. Realmente el mundo alcanzó la inmunidad y ahora eso es lo que nosotros tenemos cuando nos da la famosa gripe. Entonces, entre el martillo y la vacuna esperamos en Dios que esté a final de este año descubierta. Pero luego viene el proceso de producción, luego viene el proceso de distribución y acceso. Pedimos a Dios y pedimos a Dios realmente que los gobiernos del mundo se vayan a poner de acuerdo para que todo mundo, independientemente de su estado económico, independientemente del estatus de desarrollo de cada país, que todo el mundo pueda tener acceso a la vacuna para que todo el mundo pueda ser inmunizado. Pero mientras eso suceda, habrá un periodo entre el martillo, las imposiciones de prevención y protección en su país y la vacuna que se llama la danza. Durante este periodo, usted va a tener algunas medidas que van a ser menos duras, pero necesarias. Unas regiones verán brotes de nuevo, otros no por mucho tiempo, y las medidas de distanciamiento social dependerán de cómo los casos evolucionan en cada lugar. En otras palabras, hemos visto ya que algunas sociedades abren, pero los números de los casos se aumentan, entonces vuelven otra vez a hacer un retroceso y cierran y abren y cierran. A esto se le llama la danza. ¿Qué impacto tiene la danza en la iglesia? Bueno, en estos primeros 3 meses, hermanos, allí donde usted está, todo lo que estamos haciendo es aprendiendo el ritmo, las reglas y los movimientos de la danza. Disculpe por esta analogía, la metáfora, pero la metáfora es una metáfora muy buena. Están aprendiendo el ritmo, reglas y movimientos de esta música. La música del coronavirus es una música que nadie había oído antes. Nadie sabía, nadie conocía el ritmo. De hecho, hasta ahora lo estamos aprendiendo. Los científicos lo están aprendiendo, los sociólogos están aprendiendo los ritmos sociales en que el virus nos está llevando a nuestra sociedad, y nosotros, los misiólogos, estamos aprendiendo los ritmos eclesiológicos de la iglesia. Todos estamos aprendiendo el ritmo, las reglas y los movimientos de esta danza llamada el COVID-19. Y esto nos va a llevar de 1 a 3 meses, hermanos. Son los meses de aprendizaje. Después de estos 3 meses viene la danza. Los próximos meses, tan pronto su sociedad esté abriéndose, porque económicamente va a haber que haber aperturas para poder llevar comida a casa. Eventualmente la gente se va a desesperar y hay sociedades donde están tomando la decisión: o nos morimos de coronavirus o nos morimos de hambre. Y entonces, encontrando cómo resolver esa tensión, tratando de resolver esa tensión, entonces sociedades y la iglesia van a salir del martillo y van a empezar a vivir una jornada sinuosa. No va a ser recta, no va a ser llana, va a ser sinuosa. ¿Qué va a suceder en los próximos meses después de la apertura? Para entender eso, tenemos que entender cómo ha afectado el COVID a corto plazo. En los primeros 3 meses, lo que sucede es que los científicos determinaron que el virus se contagia por medio por medio aerosol. Se contagia por medio de la expulsión del aerosol que sale de nuestra boca con la saliva, los fluidos, y que estos fluidos entran por nuestras vías respiratorias, y entonces realmente es una infección respiratoria. Debido a que cuando nosotros hablamos, nosotros expulsamos por aerosol, no lo vemos, pero expulsamos partículas. Normalmente hablando, estas partículas se transportan y caen y se mantienen en el aire hasta un máximo de 2 metros. Pero cuando gritamos es más, y cuando cantamos es aún más. Entonces, la mejor manera de prevenir, ellos decidieron, hay 2 maneras efectivas de prevenir el contagio. La primera es lavándose las manos con jabón. Se nos dijo claramente a todos, porque el jabón tiene la particularidad de que destruye los picos de adherencia de este virus, de este coronavirus, y entonces lo saca del sistema y lo bota.
Pero eso es para nuestra protección, para no tocarnos la nariz, no tocarnos la boca cuando estamos infectados. Pero realmente lo que proviene es lo que ellos le llaman es el distanciamiento social. ¿Por qué? Descubrieron que si estamos cerca, podemos recibir por medio de aerosol estas partículas. Entonces, se descubre que la respuesta temporal, porque la respuesta permanente es la inmunidad, la respuesta temporal es evitar reuniones grandes. Y ahora hemos descubierto que las dos religiones más grandes de América Latina, son responsables de contagiar a la sociedad. La primera es el entretenimiento y el segundo es el cristianismo, en todas sus versiones. Resulta que en el entretenimiento se basa en grandes cantidades de gente y las reuniones religiosas también en grandes cantidades de gente. Entonces, el COVID ha afectado, ha limitado y ha reducido, realmente ha eliminado la posibilidad de reuniones grandes por medio de deportes, conciertos, conferencias e iglesias. Esto entonces ha afectado cómo se reúne la gente. La gente ya no se reúne en grupos grandes. Porque los grupos, mientras más grande sea el grupo, más intercambio de aerosol y más existe la posibilidad de contagio. Como esto ha afectado cómo se reúne la gente, está afectando el estado mental de la gente. Lo que ha causado, y ya ustedes han tenido talleres sobre cómo ha afectado el estado mental, de pérdidas, traumas, paranoia, y algunos que hasta consideran esto ya ser la nueva normalidad. Por lo tanto, ha afectado cómo vive la gente. Porque la gente ya no se puede reunir y ya no puede salir, no puede estar en lugares con mucha aglomeración de personas. Mucha gente ya no trabaja y entonces esto ha afectado sus finanzas. Las finanzas familiares, las finanzas de los negocios y también las finanzas de la iglesia. Esto ha afectado cómo da la gente. Entonces, lo que este fenómeno de salud, este fenómeno pandémico, que ha afectado la sociedad en cuanto a la habilidad de reunirse, al estado mental de la gente y a las finanzas de la gente, también ha afectado en realidad a la iglesia. Ha afectado cómo nos reunimos, cómo vivimos y cómo ofrendamos. Entonces, en estos primeros 3 meses hemos aprendido esto. Lo que nos queda es que en los próximos meses, hermanos, no nos podemos quedar enfrascados en qué ha hecho el coronavirus, que nos ha afectado cómo nos reunimos, que nos ha afectado cómo actuamos y que nos ha afectado cómo damos, cómo ofrendamos. No, tenemos que danzar la nueva danza. Al empezar la iglesia, en los próximos, tan pronto usted abra, hermano, no vuelva a la antigua normalidad. Déjeme decirle, las cosas han cambiado. Ya no va a ser lo mismo. Entonces, en los próximos 3 a 6 meses, usted va a empezar a hacer cosas diferentes. Va a empezar a desarrollar protocolos diferentes. Va a empezar a manejar su iglesia de una manera diferente. ¿Cuáles son esas cosas diferentes? Primero, usted tiene que considerar, hay 4 áreas que usted tiene que considerar en la nueva normalidad, en la nueva danza. Primero, usted va a tener que desarrollar cosas prácticas. Yo creo que ya usted las ha desarrollado, pero en caso de que usted no las tenga, hay 2 cosas. Primero, usted en su congregación va a tener que desarrollar reglas y procedimientos de seguridad tan simples como lávese las manos antes de entrar ahí en la aldea. Quizá va a tener que tener jabón y va a tener que tener agua y va a tener que tener alguna manera de secarse las manos en lo más rudimentario. O hay iglesias que va a tener que tener gel de purificador de manos para limpiar manos, alcoholizante, perdón, y va a tener que tener algunos lados piden que tengan máscara. En algunos lados va a tener que tener reglas específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas congregaciones que las congregaciones han decidido tener horarios diferentes, con reglas diferentes, que solo se van a reunir por familia, que van a tener todos van a tener que usar mascarilla, todos, que el pastor, porque el pastor tiene problemas, tiene una situación previa de salud. Entonces el pastor va a entrar por la parte de atrás, no va a saludar a nadie, va a dirigir el servicio, va a predicar y se va a ir. Aunque le duela al pastor, aunque le duela a la congregación, pero
a falta bueno, a falta de tortillas, pues aunque sea tacos. El pastor, la congregación va a tener que desarrollar reglas, pero no es suficiente tener las reglas. Hay que comunicarle a la iglesia sobre esos nuevos protocolos. Porque de nada sirve que usted tenga los planes si la iglesia no los conoce y si la iglesia no los sigue. Si no, van a decir que el pastor llega, el pastor entra, utiliza solo un micrófono. Miren, hermanos, una de las cosas que usted debe evitar es que si usa micrófono, y es que en nuestros países nos encanta darle volumen a todo lo que hacemos, entonces si usted usa micrófono, hermano, el micrófono es el punto central, realmente es una esponja que va a agarrar a ese virus, y el próximo que venga ahí le va a brincar. Entonces, pastores, tengan su micrófono solo para ustedes. Los grupos de alabanza, vamos a hablar de la alabanza en un momento. A lo que me refiero es que usted desarrolle las reglas y procedimientos de seguridad que están llenas de sentido común y que siguen los reglamentos de salud de su gobierno y localidad. Pero comuníqueselos a la iglesia, que ellos lo sepan y que se compenetren de ella. La segunda cosa que usted tiene que estudiar es las finanzas. Las finanzas de la iglesia van a cambiar, porque la misión de la iglesia es el mandato central. Sus finanzas, el presupuesto de la iglesia deben ser en función de la misión de la iglesia. Debe enfatizar la mayordomía integral. Debe enfatizar, hermanos, debe enfatizar maneras de enseñar la mayordomía y el papel del diezmo. Recuerde que el diezmo, cuando el Levítico fue instituido en tres partes. Era para alimentar, era para alimentar la comunidad allí mismo. La otra parte era para el extranjero, era para el menesteroso, y la tercera parte era para el levita, que no tenía propiedades e ingresos. Las finanzas deben ser integradas de una manera tal de que las finanzas de la iglesia deben ser diseñadas para apoyar el ministerio de la iglesia local. Esa es la parte de continuidad. Pero también debe ser utilizado para cubrir los gastos de los ministros, pero también debe tener la parte social, la parte para contribuir a los necesitados en la iglesia misma. Este es un tiempo para que usted redefina cuál es el énfasis en la mayordomía integral de su iglesia, y que tiene que tomar tiempo para revisar los presupuestos, porque las finanzas durante el periodo de la danza, que puede tardar de 6 a 24 meses, las finanzas van a irse apretando y apretando y apretando. La tercera cosa que la iglesia debe considerar son los modelos de ministerio. El ministerio, como lo hacíamos antes, ha cambiado. De hecho, vea, yo tenía que estar la semana pasada, viajar a México a enseñar planificación estratégica en la iglesia. La iba a enseñar a 50 pastores allá en el Distrito Sur de México. Dios le bendiga, hermanos, si nos están viendo. Y la verdad es que lo hice de casa, lo hice por este medio, y tuve un total de 105 estudiantes, ya no de un distrito, sino de 5 distritos de México. El modelo, el plan ministerial nuestro cambió. Y el plan de ministerio de su iglesia también va a cambiar, ya ha cambiado. De hecho, déjeme decirle que aunque el gobierno decida que abra, y aunque el gobierno decida que está autorizado que usted tenga en culto, le voy a decir que mientras no haya inmunidad, habrá hermanos y hermanas en su iglesia que no van a poner un pie en la congregación porque ellos tienen vulnerabilidad. Y por favor, no los vaya a estar acusando de ser poco espirituales. Al contrario, ministrelos. Su plan de servicio ahora, quizá usted utilizó estos medios como Zoom, Facebook, YouTube y cuántos otros métodos, cuántas otras plataformas. Quizás usted los ha utilizado con el propósito temporal. Bueno, déjeme decirle, estos llegaron para quedarse. Usted quizás va a tener durante el periodo de la danza, hasta que haya inmunidad, usted va a tener que continuar dando el servicio y transmitiéndolo, porque está el hermano, la hermana ancianitos, están aquellos que tienen problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas de inmunidad, problemas de diabetes, que no van a venir a su iglesia, no van a poner pie en la iglesia hasta que no haya vacuna, hasta que no haya inmunidad, y tienen toda la razón.
No vaya a decir, bueno, ¿acaso no confías en Dios? Hermano, yo confío en Dios, pero cada día me tomo mis medicinas. Hermano, yo confío en Dios, pero me pongo el cinturón de seguridad. ¿Sabe por qué? Yo confío en Dios, pero no confío en los imprudentes, aún algunos imprudentes que llegan a la iglesia y en su imprudencia contagian a otros. Entonces usted tiene que planear el servicio diferente. Una de las cosas que usted debe empezar es a usar células. Las familias están concentradas. Ahora, algunos que están viendo en familia. Estando las familias ahí, es una buena oportunidad para que usted utilice el modelo de la célula como fue originalmente diseñado desde el Antiguo Testamento, donde la célula familiar era el núcleo central para la transmisión de valores en la sociedad. Otra cosa es que usted tiene que revisar el ministerio de jóvenes y niños. Durante los epidemiólogos recomiendan que durante el periodo de la danza, entre ahora, el martillo, las restricciones, y el tiempo de inmunidad, que usted se limite a tener el mínimo de programas entre niños. Lo que sucede es que los adultos somos un poco más entendidos, bueno, en algunos lugares, más entendidos en cuanto a las reglas y procedimientos de seguridad. Pero a un niño usted no le puede decir que no se acerque. Un niño quiere jugar, quiere la cercanía y es automático. Entonces, ¿para qué usted va a traer la escuela, la iglesia de niños, la iglesia infantil? Usted la va a tener y los niños van a venir y sabe una cosa. Hubo un estudio hace 3 semanas de Harvard donde estudiaron las interacciones en una clase de niños. 20 niños por 2 días interactuaron y ellos tuvieron un promedio de más de 840 interacciones. Eso quiere decir que un niño infectado con 20 niños alrededor durante 2 días va a haber 840 interacciones entre todos. Eso quiere decir que en un día los 20 niños, los otros 19 van a estar infectados. Entonces, trae usted un niño infectado, viene, juegan a las canicas, juegan y se tocan la nariz y se abrazan y todo. Este niño vuelve a casa donde está la abuelita y que la abuelita es ya vulnerable y la abuelita está enferma. Allí este niño inocentemente se convirtió en un agente de transmisión y un agente de contagio. Entonces usted tiene que revisar los modelos de ministerio. Y luego tiene que revisar su misión. La iglesia no existe para entretener a los santos. El papel de los santos es hacer discípulos, hermano. La iglesia, el papel del pastor no es ser el capellán de hermanos que por 40 años están asistiendo a la escuela dominical. No, la iglesia existe. De la misma manera que un barco ha sido creado para el agua, la iglesia ha sido creada para la misión. La iglesia es el instrumento de Dios para lograr la misión evangelizadora. Entonces, este es un tiempo en donde usted debe hacer un reajuste de la iglesia para que la iglesia sea un instrumento de misión. Y hay 3 áreas en donde la iglesia debe involucrarse en la misión espiritualmente. Este es un buen tiempo en donde usted puede utilizar los mecanismos. Oigan, hay mecanismos de misión que hoy en día, los medios electrónicos, hermano, este es el nuevo Mars Hill, este es el nuevo aerópago, este es el nuevo lugar que el apóstol Pablo visita, el nuevo mercado abierto que el apóstol Pablo visitó en Atenas, según Hechos capítulo 17. Para Pablo era llegar al mercado, a la plaza, a discutir con los epicúreos y los estoicos. Para nosotros, este método. Yo no sé a cuántas personas le estoy llegando. Yo acabo de recibir un texto allí, saludos para Aiden, un bebé de 3 meses. ¿Sí? Yo no sé cuántos nos están escuchando, yo no sé cuántos nos están viendo en este momento. Pero hay muchos que no irían a la iglesia, que no iban a la iglesia, muchos de la generación milenial que no iban a la iglesia por cualquier razón. Tal vez porque la iglesia había perdido su papel profético. Tal vez porque la iglesia había perdido su relevancia. Pero ahora ellos están asistiendo a la iglesia en línea. No deje la oportunidad de ministrar. Pastores, este es un buen tiempo donde usted puede tener más contacto con su iglesia. De hecho, hay un pastor que cada día, hay un pastor en Brasil que cada día me envía
su pequeño devocional. De hecho, me lo hizo llegar de entrada a las 9 de la mañana. Cada día él me envía de Brasil su pequeño devocional. En lugar de él dar un sermón largo, nada más el domingo, lo que él ha hecho es que él empieza a dar pequeños sermones de 3 minutos todos los días de la semana, y esto lo llevan al sermón principal del domingo. Se ha hecho programas ahora se han hecho programas de estudios bíblicos familiares, donde el pastor le habla a las familias, estudios bíblicos. Socialmente, ese es el tiempo para que la iglesia sea los pies y las manos de Jesús. Hay tantos que han perdido su empleo, hay tantos que están solos. Nosotros estábamos trabajando en una iglesia donde muchas de las personas perdieron su empleo. Y entonces lo que hizo el hermano pastor fue que él organizó un grupo de apoyo mutuo a personas que habían perdido su empleo en la iglesia local. ¿Y sabe qué hicieron estos? Estos invitaron a sus colegas, compañeros de trabajo que habían perdido su empleo en cada lugar, y en lugar de ser un grupo de los 8 que habían perdido su empleo, fue un total de más de 60 personas por el fenómeno de contacto. Y esta iglesia ahora, hoy en día, ya plantó una segunda congregación virtual, y tal vez le van a llamar la iglesia, en Costa Rica está la iglesia Nazareno de Desamparados, tal vez le llaman la iglesia Nazareno de los Desempleados, pero ya creció y está administrándolos y se les lleva comida, y ahora están buscando contactos para ser empleados de nuevo. Socialmente, la iglesia debe involucrarse. Culturalmente, la iglesia debe ser también un instrumento de testimonio en la sociedad. Debe involucrarse como un centro para cambiar la cultura de la sociedad, cambiar la cultura de temor, la cultura de que me importismo, en una cultura de optimismo. La iglesia, este es un buen tiempo para la iglesia, para cambiar esa cultura de insensibilidad de nuestras sociedades. Quiero apelar a aquellos pastores que están peleando y diciendo, es que vamos a abrir a la iglesia porque es nuestra obligación. Déjeme decirle, si usted toma esto, en su misión le voy a dar a usted 4 recomendaciones. Primero, considere su testimonio en la comunidad. Hubo una iglesia en Chile que lamentablemente ellos organizaron un programa, y el programa fue antes de que llegara la pandemia. Organizaron el programa del Día de la Mujer, invitaron a una conferencista de España el 7 de marzo. Lamentablemente la conferencista venía infectada, infectó a 14 personas, 22 personas de la comunidad fueron infectadas, y luego cuando a la semana siguiente el gobierno de Chile decide cerrar todo, nuestra iglesia lo hizo al pie de la letra. Pero lamentablemente ya 22 personas en la comunidad estaban infectadas. ¿Qué cree usted? Nuestra hermosa iglesia Nazareno estaba en las noticias. Afortunadamente, nuestro superintendente distrital, el líder de la iglesia a nivel nacional, ellos hicieron un planteamiento en donde nosotros somos respetuosos de las leyes, y también que nadie está exonerado. Esto sucedió antes de que se diera el mandato de cierre, y el testimonio cambió de ser un testimonio malo de la iglesia a ser un testimonio de una iglesia responsable y al mismo tiempo consecuente. Piense en el testimonio de la iglesia. Piense también en los vulnerables. El mandato de Pablo a los Corintios de que piense en el hermano débil no solo es en cuanto a aquellos que pueden caer en pecado. Piense en el hermano débil. Usted puede abrir su iglesia, pero ¿y qué de los hermanos que están enfermos? ¿Qué de los hermanos ancianos? ¿Qué de los vulnerables? No abra su iglesia si usted, en hacerlo, usted va a comprometer la salud y la seguridad de los hermanos. Tercero, piense en el testimonio que usted está dando si usted desafía las decisiones de sentido común y las decisiones de ley de su país. Y finalmente, considere esto. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio de sus decisiones? Una vez hemos terminado esto, nos toca la siguiente etapa: perfeccionar la nueva danza. Y al perfeccionar la nueva danza, eso quiere decir que si usted ha hecho esto, si usted ha sido consecuente y consciente en estas 4 áreas de evaluación, 4 áreas de reinvención, 4 áreas de reflexión y análisis, entonces en los próximos
de 6 a 9 meses usted va a empezar a perfeccionar la nueva danza, de modo que en el próximo año, cuando nos platiquemos, su iglesia va a florecer después de la danza del COVID-19. Tengo unos minutos y quiero decirle que hemos aprendido en los primeros 3 meses algunas lecciones prácticas. La primera es nuestra fragilidad. La palabra de Dios dice que el hombre es como la flor del campo. Nace como la mañana, pero al caer el sol pierde todo su encanto. Segundo, hemos aprendido, esta pandemia nos ha enseñado que delante de Dios todos somos iguales, pero los hombres han creado desigualdad. Esta pandemia, aunque afecta a todos, nos impacta a unos más que a otros. Hay personas más vulnerables que otros. Hemos aprendido también a perder el control. Job decía, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Muchos de nosotros que somos personas acostumbradas a controlar todo, ahora hemos perdido control de las cosas. Hemos entendido lo que significa ser excluidos, porque ahora muchos de nosotros, cuando tan pronto estamos infectados o nos dicen que hemos salido positivos, muchos de nosotros nos excluyen y nos hemos convertido en los nuevos leprosos del siglo XXI. También esta pandemia nos ha enseñado la diferencia entre el miedo y la fe. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor. Este no es tiempo de enfrentar a la pandemia con miedo. Lo debemos enfrentar con fe, pero también con sabiduría. Proverbios 22:3 dice que el hombre insensato, el hombre prudente ve el riesgo y se aparta, pero el insensato sigue adelante y paga el precio. Tenemos que encontrar un equilibrio entre prudencia y valor, que nos lleva a nuestra necesidad de Dios y a nuestra necesidad de orar. Este es un tiempo que el Señor le ha dado para que usted escuche más de cerca la voz de Dios. Hemos aprendido que hay vanidad en tanta cosa en nuestras vidas. Hemos aprendido que hay muchas cosas de las que nosotros nos llenamos que no necesitábamos. Este tiempo de la pandemia, estos 3 meses nos han enseñado a priorizar lo que realmente tiene valor. Y también, pastores, aproveche, este es un descanso del Señor. Tómelo como un tiempo sabático. Nos ha enseñado la pandemia el valor de la familia. La sociedad, especialmente la sociedad de consumo, estaba tan ocupada que nos tiene tan ocupados comprando cosas vanas que por lo tanto nos alejábamos de nuestra familia para comprar esas cosas. Más tiempo fuera de la familia para tener más cosas que no necesitamos ni usamos. Y ahora el Señor nos está dando esta oportunidad, nos está permitiendo tener esta oportunidad de tener en familia, de estar en familia. La familia es una bendición y finalmente, esta pandemia nos ha enseñado que la fuente de nuestra esperanza no es el gobierno, no son los sistemas de salud, no son ni siquiera las medicinas, porque nadie sabe cómo va a parar ni dónde va a parar. Pero el apóstol Pedro le escribe a la iglesia, dice que gracias a la resurrección de Cristo, nosotros hemos ganado acceso a una nueva esperanza viva. Que Dios le ayude a reiniciar su iglesia tan pronto cuando el Espíritu se lo diga. Dios les bendiga. Hermanos. Muchas gracias, doctor Gustavo. La verdad que es un tema muy relevante, muy necesario para la iglesia en la actualidad. Y es muy interesante algo que ha pasado aquí en Costa Rica. El Ministerio de Salud ha dicho que desde que empezó la pandemia, el número de personas con problemas estomacales ha bajado drásticamente. Esto porque la gente se está lavando mucho más las manos que antes. Claro. De esta forma, puede ser que esta pandemia nos ayude a mejorar cuestiones de la iglesia a las cuales quizás no estábamos prestando mucha atención. Como usted dijo, podemos solo pintar la iglesia o podemos renovar la iglesia para hacerla relevante para el próximo siglo. Podemos simplemente entrar como iglesias en un modo de supervivencia, simplemente para no perecer en la pandemia, o podemos tomar la decisión hoy de reinventarnos como iglesia para ser más efectivos en nuestra misión en el mundo. Y es parte de lo que usted ha dicho, parte de las ideas que usted ha expresado, y queremos tener un tiempo de preguntas y consultas. Claro. Para usted. Así voy a pedir a todos que puedan aprovechar y mandar ahí a través del chat de Facebook las preguntas y consultas que tengan. Quiero empezar con una por aquí. Hay algunos pastores que están declarando públicamente que no abrir los templos
no abrazar a los hermanos o no visitar a los enfermos es debido a que tenemos falta de fe en Dios. O sea, ellos dicen que al Dios ser todopoderoso no debemos tener temor a esta pandemia. ¿Qué opinan al respecto? ¿Debemos o no debemos hacer esas cosas? Bueno, la misma palabra que están, el problema es cuando nosotros citamos nada más porciones de la Biblia. Nosotros le llamamos a eso que esta es una hermenéutica pragmática, sin contexto. Cuando le leí lo que dice Proverbios 22:3 dice, el hombre prudente mira el peligro y se aparta, mientras que el hombre necio sigue para adelante y paga el precio. Entonces, el Señor dice, el Salmo 91, que es uno de mis salmos favoritos, dice, bajo mis plumas te cubriré y bajo mis alas estarás seguro. Y es una promesa que nosotros hemos tomado. Dice, no tendrás temor ni de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que ande en medio del día. Claro que sí. Luego dice, y ningún mal tocará tu morada. El mal no va a tocar tu morada si tú no vas a buscarlo. Martín Lutero le preguntaron sobre la peste bubónica de su tiempo. Y le dijeron, ¿y usted va a ir a los que tienen la peste? Y esto fue lo que él dijo. Los que tienen la peste no me necesitan a mí, necesitan a Dios. Si yo voy, yo adquiero la peste, ellos se mueren y yo también. Dios me ha dado a mí la misión de estar con los que me necesitan en este momento. No podemos discutir de mil maneras, hermanos, pero alguien nos dijo, ustedes no creen en Dios y ustedes están diciendo que cierren las iglesias. Hermano, yo creo en Dios, pero me tomo mi medicina porque fíjese que toda mi familia ha sido diagnosticada con diabetes. Es genético. Es genético. Y aunque haga yo lo que haga, esa herencia genética de la diabetes, yo le he pedido al Señor todos los días, Señor, si puedes quitar la herencia, confío en tu poder. Y yo confío que Él puede hacer el milagro, si en su soberanía Él lo va a hacer. Pero si Él decide que yo viva con la diabetes, entonces yo tengo que tomar los mecanismos de prevención y protección. La prevención, el Señor recompensa a los que previenen. El Señor recompensa a los prudentes. Excelente. Muy buena respuesta. Tenemos otras consultas por acá. Aminta Mandujano dice, ¿qué opina de las células en casa? Nuestra célula en casa antes de la pandemia éramos alrededor de 16, 18 personas, la mitad de las personas mayores de 70 años y el resto de 50, 56. Ahora, ¿cuál sería el número adecuado de personas para reunirse? ¿O debe ser solo el núcleo familiar en esta nueva normalidad? Debe empezar con el núcleo familiar, porque el núcleo familiar ya está aislado, ya está en cuarentena y ya tiene su coinonía. Entonces, esa es en el Antiguo Testamento, el núcleo familiar, la célula familiar era la entidad básica, era la unidad básica de la sociedad. De hecho, alguien me preguntaba, di una conferencia similar en Perú la semana pasada, y alguien me preguntaba, ¿y qué hacemos con el ministerio de los niños? Entonces, ¿qué va a pasar? Y yo le decía, cuando el Señor dijo, instruye al niño en su carrera, Él no dijo, instruye al niño en su carrera en la escuela dominical. ¿Sabía usted, hermano y hermana, que la escuela dominical es un concepto británico de hace 3, 4 siglos nada más? Que fue diseñado porque los niños eran unas sociedades agrícolas donde los niños ellos iban al campo y trabajaban toda la semana en el campo y eran analfabetas. Entonces la iglesia cumplió su función social ante esa realidad económica. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia de Cristo abrió una escuela los domingos para niños que trabajaban en el campo. Y en los domingos les enseñaba alfabetización utilizando la Biblia. Y de ahí nace la escuela dominical. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es regresar a los elementos, a los principios básicos. En lugar de darles un número, les voy a dar el principio. El principio es la unidad que ya está aislada, ministra esa unidad. Y esa unidad va a ser la célula.
De ahí el concepto célula. Cuando hay inmunidad, todas las células se van a unir y se van a dar cuenta que el cuerpo de Cristo seguía vivo. Excelente. Luz Chaco García se quedó intrigada con el tema del Ministerio de Alabanza, que usted dijo que iba a mencionar un poquito el Ministerio de Alabanza y creo que no mencionó. ¿Quiere compartir algo sobre el Ministerio de Alabanza? En Frankfurt, Alemania, abrieron hace un mes. Como ustedes saben, ellos salieron del martillo y ahora están en la danza. Y ese es un buen ejemplo porque la primera iglesia bautista, ustedes lo pueden buscar en la internet para que digan que no estoy exagerando. Es la primera iglesia bautista de Frankfurt. Ellos abrieron y entonces tenían todo lo que había ordenado, los parámetros de ese entonces. Recuerde, este virus no lo conocemos. Algunos dicen 2 metros y otros primero decían no máscara y ahora, pero en los nuevos parámetros dijeron pónganse máscara y distanciados. Entonces todos estaban distanciados 2 metros, bien a la alemana, sí, bien riguroso y todo. Pero una persona llegó que era asintomática y esta persona, es decir, no expresaba los síntomas, pero esta persona estaba infectada con el virus. Y cantó a alta voz. Y lo que sucede es que cuando nosotros cantamos, entonces lo hacemos a todo pulmón, literalmente, a todo pecho. Entonces el aerosol ya para irse viaja más de los 2 metros, viaja hasta 4 metros, 12 pies. Y al viajar hasta 4 metros, entonces no se explicaban qué había sucedido si todos usaban máscara, si todos usaban gel en las manos y si todos estaban distanciados 2 metros. Cuando descubren qué había sucedido, lo que pasa es que fue durante el tiempo de alabanza que se había dado el contagio. Entonces, si usted va a tener grupos de alabanza, téngalos al frente, pero los tiene que alejar no 2, sino 4 metros. Cada uno tiene que tener su micrófono. Y pastor, aléjese, porque usted va a ser el primer receptor. Cuando usted predica, pastor, cuando uno habla, y entonces algunos dicen, algunos de nosotros más que otros, cuando hablamos escupimos, otros sí se nos mira, pero todos realmente lo hacemos. Pero cuando usted predica, cuando yo predico, entonces nosotros lo hacemos a todo pulmón. Entonces, el impulso aerosólico no es de 2 metros, es de más de 4 metros. Entonces, si usted va a la iglesia y usted es de los que se sientan enfrente del pastor para decir amén todo el tiempo, hermano, aquí va a tener que cambiar. Su nuevo normal, usted va a mostrar su fidelidad sentándose hasta atrás. Y a la alabanza, el estado de California, la semana pasada, el estado de California se mudó del martillo. Ahora hay un nuevo martillo en esta danza donde usted búsquelo en la internet. El gobernador del estado de California mandó que no canten en los cultos. Hoy recibí una nota de un superintendente de distrito en California diciéndome, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el gobernador nos dijo que no canten en los cultos. Pues hágalo como lo hacemos en algunos lugares donde la iglesia es perseguida, donde nosotros cantamos en oración. Excelente. De hecho, aquí en Costa Rica fue exactamente lo mismo. Están prohibiendo el tema del canto, porque sí, realmente es bastante peligroso, ¿verdad? El tema del contagio durante el canto. Sí. Estamos ya sobre la hora, pero quiero cerrar con una pregunta más del pastor Elías Betanzos de México. Bueno, dice, felicidades al doctor Gustavo, uno de los hombres más entendidos de nuestra iglesia. Una pregunta, ¿hay algún plan de la iglesia global para dar dirección a las congregaciones locales de tal manera que caminemos en una sola dirección? Sí, no podemos dar un plan, sino que damos nada más principios. No podemos dar un plan porque lo que sucede es que este virus afecta diferentes comunidades. La idiosincrasia de las sociedades también son diferentes. Por ejemplo, ustedes se preguntan, ¿por qué es que una sociedad, por qué es que en América Central, en donde tenemos la misma cultura, hay países donde hay más contagio que otros? Y aunque se utilicen el mismo martillo, ¿sí? ¿Por qué es que la danza en un país es un poco más convulsionada que la otra? Es por la idiosincrasia. Tenemos elementos culturales, tenemos elementos sociales, tenemos elementos rurales, elementos urbanos. De hecho, por ejemplo, yo he estado siguiendo de cerca el movimiento de la pandemia en los países de América Latina y entonces están diciendo que en muchos países la pandemia empezó en los ambientes urbanos y ahí una vez alcanza el pico en los ambientes urbanos, se va a mover al ambiente rural, que es más complejo.
porque la conducta social, urbana y rural son diferentes. Cambia de país a país. Entonces, lo que la Junta de Superintendentes Generales está haciendo es que nosotros estamos proveyendo principios generales de reencaje, que eran estos como los 4 principios. Usted debe planificar sus sistemas de seguridad, debe planificar sus finanzas, usted debe planificar su metodología de servicio y su misión. Ahora, pero todos estos, les damos los principios y también les damos y sobre eso están los principios de prudencia. Cada uno de estos 4 principios que yo les di, por ejemplo, tiene elementos están basados en la palabra del Señor. Y entonces lo que nosotros, a darlo por principio, entonces ustedes lo pueden contextualizar a la realidad. Entonces, creemos que aunque tenemos raíces metodistas y aunque tenemos una estructura de gobierno que nos permite a nosotros dar directrices, creemos también en el valor de la contextualización y en lugar de dar directrices, nosotros lo que vamos a dar van a ser marcos y principios. Muy buena pregunta. Sí, el Señor le bendiga. Si me permite nada más dar una oración de bendición. Durante estos días, el Señor me ha estado hablando con un mensaje que ya todos han escuchado, lo han escuchado hasta 3, 4 veces. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, estaba en exilio, estaba desolado, aislado, rodeado de podredumbre, de desolación, rodeado de desierto y rodeado de depresión. Pero en el capítulo 1, versículo 9 y 10 de Apocalipsis dice, yo estaba en Patmos, pero luego dice, yo estaba en el Espíritu. Hermanos, hermanas, ustedes pueden estar ahora aislados. Ustedes pueden estar ahora en cuarentena, pueden estar rodeados de calamidad, rodeados de problemas económicos, rodeados de la amenaza del coronavirus. Pero si usted está en el Espíritu, mi oración es que usted no permita que Patmos se apodere de su corazón. Amén. Que la gracia de Dios, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén.